Muy bien, pues vamos ahora a continuar. Clase número 21 de este curso, Los Pasos de la Vida de Jesús. Como les he comentado, ya llevamos 21 clases de este curso. Es probable que nos lleve todavía otro tanto para terminarlo. Como les dije al principio, este curso es un poquito largo, pero estamos viendo todo lo que tiene que ver, los puntos importantes de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta el día en que Él resucita y luego regresa a la presencia del Padre en el día de la ascensión, ¿no? Entonces, ya llevamos 133 clases de las que hablaba ahorita Sergio, ¿no? Desde que empezamos, claro, con sus diferentes recesos. Y pues ahí vamos avanzando. Hoy vamos a estudiar el paso número 36. Es decir, cuando decimos paso, estamos hablando de un desplazamiento, donde Jesús se mueve en el mapa, en lo que es la tierra de Israel, de un lugar a otro, y por eso le hemos llamado paso 36. Se está moviendo del lago de Genezaret a Capernaum, una ciudad ahí cercana. Había estado en Bethsaida, ¿se acuerdan que estudiamos la vez pasada? Y un tema importante, y luego se desplaza a una ciudad portuaria y en Mar de Galilea. Y es un solo paso que vamos a ver porque es amplio. Lo vamos a ver la primera parte, la segunda parte lo vamos a ver hasta la próxima sesión, porque es un tema que Jesús toca en esta ocasión, hace una declaración importante donde dice que Él es el pan de vida bajado del cielo, ¿no? Entonces, ahí se ha prestado a diferentes opiniones. Vamos a estudiar lo que realmente dice la Biblia, nada más lo que dice, y eso es lo que vamos a ver. Por eso lo vamos a dividir este paso en dos temas. El primer tema, que es o dos sermones más bien, si lo queremos ver, son dos sermones. El primer sermón habla sobre Jesús, esa declaración de Jesús cuando dice yo soy el pan de vida, y lo vamos a estudiar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 22 al 71. Como pueden ver, son bastantes versículos y no los quiero marear con tanta lectura, pero no nos va a quedar otro, ¿no? Y la segunda parte de este paso es otro sermón, es el octavo sermón que hemos estudiado de Jesús hasta ahorita, y él toca ese tema en Mateo 15, versículos 1 al 20, sobre lo que contamina el hombre. Hay una discusión entre los fariseos y Jesús y sus discípulos que no se lavan las manos ceremonialmente, y genera una discusión, y Jesús aprovecha para dar una explicación sobre la verdadera contaminación en el hombre, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver hasta la próxima sesión por razones de que tengo que explicar en qué consiste los niveles de santidad en el Antiguo Testamento, en el templo, y los niveles de contaminación para poder comprender por qué los fariseos veían que ellos estaban contaminando. Entonces, eso lo tengo que explicar en unas gráficas. No quiero tocar el tema hoy, prefiero mejor hacerlo la próxima semana para que no se nos vaya a mezclar con el tema del pan de vida, que también es un tema pues más o menos complejo, sencillo, pero se ha prestado en otras maneras de pensar. Entonces ahí vemos el mapa, ahí tenemos el Mar Muerto al sur, el Mar de Galilea o Tiberíades o Genezaret, así se conocen, en la provincia de Galilea, y ahí está en el norte el puerto o la ciudad de Capernaum. Ahí Jesús entra a una sinagoga que regularmente Jesús visitaba. Acuérdense que Capernaum es el lugar de centro de operaciones de Jesús, vamos a decirlo de esa forma, es su base de operaciones para predicar y enseñar lo que es Galilea. En Judea dedicará más tiempo ya en los últimos meses de su vida, pero la mayor parte del tiempo está en Galilea, en Iturea, inclusive en Decápolis. También estuvo visitando y ha visitado otros lugares que también vamos a ver. La próxima semana, inclusive, vamos a tocar el tema del paso 37, donde Jesús se desplaza fuera de la tierra de Israel, y hay Tiro y Sidón, donde está mucho más al norte, ¿no? Y eso es algo interesante que vamos a ver también la próxima semana. Entonces, el paso 36 lo dividimos en dos partes, que son dos sermones, y hoy solamente vamos a ver el séptimo sermón, que es Jesús, la declaración de Jesús de que yo soy el pan de vida, ¿no? Entonces entramos directamente al tema. Este séptimo sermón está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 al 59.
al menos la primera parte, pero es realmente hasta el 70, si lo queremos ver, 71. Pero vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, inicias del versículo 22 al día siguiente y vamos a conectar esta lectura con lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos que Jesús multiplica los panes, alimenta a 5,000 personas. Están en la región de Galilea, del lado de Bethsaida, el mar de Galilea, de aquel lado del desierto, y hay toda una manifestación de poder donde Jesús alimenta, dice la escritura, Mateo, que Juan, el Evangelio de Juan, que alimenta 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, hicimos más o menos las cuentas de cuánta gente había alimentado a Jesús con ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y pues hicimos un cálculo muy moderado y muy reservado de alrededor de 10,000 personas o tal vez más, ¿no? Porque no contaran a más que los hombres en ese tiempo. Y fue un milagro que comentamos muy espectacular, muy público. Hasta ese momento los milagros que Jesús hacía, pues los hacía en grupos pequeños, inclusive en forma personal, la manera en que liberaba a mucha gente endemoniada pues eran en partes pequeñas, sanaba a gente enferma, inclusive resucitó una niña que ya estaba muerta y todo eso se da en pequeños grupos, ¿no? Pero esta es la primera vez que este milagro es gigantesco, ¿no? Estamos hablando de muchísimos testigos de lo que sucedió y por supuesto también estudiamos que después de esa alimentación milagrosa, esta gente, que eran muchísimos, pues lo ven y dicen, este es el rey que necesitamos, ¿no? Eso es lo que estábamos esperando. Al ver esa manifestación de poder, dice, este es el que estábamos esperando que sea y tome el trono de Israel, porque acuérdense que en ese momento es una provincia de Roma. Roma puso sus propios reyes, está el rey Herodes ahí reinando y en Galilea también está otro de los hijos de Herodes reinando. Entonces son usurpadores, tanto Herodes como los romanos no pertenecen allí, entonces ellos anhelan que un descendiente de Israel, y ha hablado de las profecías del rey David, que Dios le prometió al rey David que de su descendencia se levantaría a alguien que reinaría eternamente y para siempre, y por supuesto ellos ven que Jesús tiene todo el perfil, no solamente porque sabe hablar y habla al corazón, y habla de esperanza, habla de todo esto que hemos estado predicando y hablando, que es el Evangelio, pero aparte viene acompañado con grandes manifestaciones de poder y de milagros, y entonces dicen es lo que necesitamos, ¿no? Entonces intentan levantar a Jesús en hombros para llevárselo hasta Jerusalén y gritar que él es el rey de Israel, el que estaban esperando, pero Jesús se esconde y dice no es el momento, ¿no? Lo platicamos también la semana pasada. Llegará el momento en que Jesús aceptará que lo levanten en hombros, o al menos así entró en ese famoso domingo de Palmas, que entra por Jerusalén montado en un pollino, y ahí hay toda una aclamación, alabanza, gritos y palmas, mantos, todo ese movimiento, y ahí sí Jesús permite que le griten, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, todo eso que también vamos a comentar a su debido tiempo. Pero eso lo vimos la semana pasada y luego sucede que Jesús manda a los discípulos en una barca que crucen el mar de Galilea, se vayan enfrente hacia Capernaum, y, perdón, y él en la madrugada cruza, lo ven, eran las 3 de la mañana, entre las 3 y 6 de la mañana, y se levanta una tormenta, y en esa tormenta ven a Jesús que viene caminando en el mar, que ya lo comentamos, también otra manifestación tremenda de poder, de milagro y sobre todo con autoridad sobre la naturaleza, algo que no se había visto hasta entonces, ¿no? Sucede eso que ya comentamos, llegan del otro lado y por supuesto sucede esto que vamos a comentar. Ahora están del otro lado del mar de Galilea, están en Capernaum y dice el versículo 22, al día siguiente, o sea, de estos eventos que acabo de comentar, al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca. Es decir, estaban ellos pensando que dónde estaba Jesús y sus discípulos. Y se dieron cuenta que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos.
Entonces ellos lo andaban buscando porque se dieron cuenta que los discípulos se fueron en la barca. Acuérdense de que en la madrugada ahí se encontraron con Jesús, Jesús caminando ahí en el mar. Y entonces esta gente que buscaba a Jesús, obviamente lo querían más. Dice que el versículo 23, que vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. O sea, el día del milagro de la multiplicación de los panes. Versículo 24 dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Entonces notamos que aquí la multitud empieza a buscar a Jesús una vez más al día siguiente porque quieren más de lo que vieron, ¿no? Sin embargo, el versículo 25 dice que cuando lo hallaron a Jesús del otro lado del mar, ahí en Capernaum, le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá, Jesús les respondió y le dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ahí entra la conversación interesante de la que vamos a tocar hoy, ¿no? Ellos llegan, cuestionan a Jesús cómo llegó hasta allí, pero a Jesús no les da la explicación que ellos buscaban, porque Jesús entendía las intenciones del corazón de esta gente que lo buscaba, y le está diciendo, en verdad, le está diciendo Jesús, dijo, es cierto, ciertísimo, que ustedes me están buscando no porque hayan entendido el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, o sea, esa señal. No entendieron la señal que estaba sucediendo ahí de quién era Jesús, el respaldo. Acuérdense que hemos hablado que todos los milagros que Jesús hacía era un respaldo de que la palabra que él estaba dando es verdad. Es decir, él viene a traer el evangelio con una esperanza de vida, un nuevo nacimiento, una promesa de nueva criatura, una promesa de resurrección, una promesa del cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso está prometido y es importante lo que Jesús está haciendo y el perdón de los pecados, pero volvemos al punto. Eso es algo que no se ve, es un tema espiritual. Entonces, cualquiera lo puede decir, pero el hacer milagros, pues no cualquiera, manifestar el poder de Dios como lo hizo Jesús alimentando a casi 10,000 personas, pues eso no es un asunto fácil. Entonces, el propósito de todas estas manifestaciones de poder, de estos milagros, tiene como propósito respaldar las palabras que tienen el objetivo espiritual. No sé si me estoy explicando. El tema es espiritual. Jesús vino a un tema espiritual para poder rescatar al hombre, volver a hacerlo de nuevo, es decir, una nueva criatura a través del perdón de los pecados, poner una mente nueva, un nuevo sentido, una nueva dirección y poder rescatarlo cuando llegue el día del juicio final y a través de la resurrección, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero para eso tendría que respaldar con una manifestación de poder, milagros. Y entonces los milagros hablan de lo que Jesús viene a traer. Y entonces Jesús aquí en este sentido dice, no entiendo cómo ustedes me vienen a buscar, me están buscando no porque hayas visto las señales, o sea, no me están buscando cuestionando, preguntando, diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios, porque este milagro es enorme y no lo puede hacer cualquiera. Y dice Jesús, ustedes no me están buscando por temas espirituales, ustedes me están buscando porque quieren seguir comiendo de panes que yo les di de comer y por supuesto, a ustedes les interesa pues ese beneficio material. Entonces Jesús ahí, a partir de ese versículo, toca dos temas. Uno, el tema espiritual y el otro, el tema material. Entonces la gente estaba buscando, en este caso, un tema material, es decir, los panes en forma material, el beneficio, vaya, vamos a decirlo, la necesidad primordial, que es un asunto material, pero no le interesaba realmente las cosas espirituales. Es semejante como cuando la gente a veces se acerca a la iglesia porque tiene un interés personal sobre una necesidad personal, sobre una necesidad ya sea económica o de salud o emocional, cualquier otra cosa, y lo que está buscando satisfacer la necesidad personal, pero no está buscando al Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, no está buscándole a Él su rostro, está buscando qué tiene en sus manos, ¿no?
Entonces, ahí Jesús está diciendo, ustedes me vienen a buscar a ver qué tengo en las manos para ustedes, en lugar de buscarme a mí porque traigo un mensaje de salvación que puede cambiar la eternidad para ustedes. Entonces, ahí Jesús los reprocha a ellos sobre el objetivo de esa búsqueda, sus intenciones verdaderas, ¿no? El versículo 27 les dice Jesús a ellos, dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ahí está un tema también interesante donde Jesús les dice, así como trabajan por el pan o el alimento natural, es decir, sus necesidades básicas de la vida, hay que trabajar para suplir esas necesidades, dice, pero deben de darle más importancia a que deben de esforzarse o dedicarle el tiempo y dedicar su esfuerzo, dedicar todo lo que haya que hacer para conseguir el alimento espiritual. Entonces Jesús habla del alimento que perece, es decir, las necesidades naturales, materiales que tenemos, que son temporales y que van desapareciendo porque a veces lo necesitamos y a veces ya no lo necesitamos. Y dice, insiste, dice, dedícale tiempo, esfuérzate y trabaja al alimento que permanece para vida eterna, es decir, a lo que produce vida eterna, el alimento espiritual que nutre tu espíritu, que nutre tu alma y que es un alimento que permanece para vida eterna. Entonces Jesús les está invitando a estos seguidores que, que se enderecen sus intenciones y que empiecen a interesarse por los temas espirituales que Jesús ha venido a traer, que a eso vino realmente, ¿no? Y entonces dice la segunda parte, el versículo 27, acerca de este alimento, dice, el cual el Hijo del Hombre os dará. Cuando dice Hijo del Hombre se está refiriendo a él. Si notan ustedes, el versículo dice Hijo del Hombre con mayúsculas, hijo y con mayúscula hombre. Eso quiere decir que es un título mesiánico que aparece por primera vez en el libro del profeta Daniel, hablando de las profecías de los últimos tiempos, en donde veía al Hijo del Hombre y hay todo un tema ahí profético sobre el Mesías. Entonces Jesús está tocando y dice el tema del Hijo del Hombre en forma mesiánica, donde dice, el cual el Hijo del Hombre os dará. Es decir, que Jesús mismo, el Hijo del Hombre, el Mesías, va a proveer ese alimento que produce vida eterna. Dice, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces, aquí dice, bueno, ¿a qué se refiere con que Dios el Padre ha marcado a este Hijo del Hombre que va a proveer un alimento para vida eterna? Y dice, lo ha marcado con su sello. Hace referencia a los sacrificios que había en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, en donde tanto el cordero como los animales del sacrificio, pues tendrían que ser supervisados en el templo por los sacerdotes, los levitas, en donde ellos examinaban el sacrificio del animal y se aseguraban de que cumplieran con todos los requisitos de la ley. Había alrededor de unas 40, 50 regulaciones para aprobar un animal para el sacrificio, ¿no? Entonces, una vez que el animal ha sido observado, ha sido certificado por un levita o el sacerdote, pues quedaba marcado, es decir, le daba una marca en señal que ha sido autorizado. Entonces, la persona que llevaba el sacrificio, el animalito, va y se presenta haciendo fila hasta el altar donde está el sacerdote haciendo los sacrificios. Cuando llega con él, lo que ve es una marca y un sello de autorización o certificación, si lo queremos de ver de esa manera, y entonces ya procedía el sacrificio, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, aclarando esto, tengo que dar estos detalles porque ellos están entendiendo de lo que habla Jesús, pero nosotros necesitamos verlo en todo su contexto. Entonces Jesús está diciendo que Él va a dar un alimento que permanece para vida eterna y que es un alimento espiritual, el cual el Hijo del Hombre os dará y que el Padre ha autorizado con su sello para poder que lo dé. Es decir, Él mismo es el alimento, si lo queremos ver de esa manera, Él mismo es la provisión acerca del sacrificio en donde el Padre lo ha autorizado para que al momento de morir en la cruz vaya a producir la vida eterna, ¿no? Entonces, ahí Jesús está hablando acerca de su función, de su misión, del evangelio, aún de la muerte expiatoria de la cruz,
diciendo que es lo que él va a dar a quien el Padre lo ha autorizado y le ha dado su sello, es decir, este es el Cordero que yo estoy dando en autorización para que muera por todos ustedes, ¿no? Entonces, ahí Jesús les está diciendo a todos ellos que lo busquen a Él, que Él tiene un alimento espiritual que permanece, es decir, no como el alimento terrenal, que ahorita tenemos hambre, comemos y en unas 4 horas, 5 horas ya tenemos hambre una vez más. Entonces empieza Jesús a hacer esta metáfora y la va a seguir haciendo a través del resto de la narración. Hay una metáfora de comparación entre un alimento terrenal que no permanece, que es temporal, y un alimento espiritual que permanece y que es para vida eterna, que es Él, su persona, su mensaje, sus promesas y su obra en la cruz, y que eso va a producir vida eterna, ¿no? Entonces, tentamos esto como base para lo que viene, que es un poquito más complejo. El versículo 28 le responde esta gente a Jesús después de esta explicación. Le dice, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Entonces ellos responden y dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer para nosotros obtener ese alimento o esta obra de Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, y Jesús les responde y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Dice, ¿qué debemos de hacer entonces para obtener este alimento espiritual que nos va a dar vida eterna y que es un alimento que permanece, que no hay necesidad de estar come y come y come como sucede con el alimento material o físico, ¿no? Entonces Jesús dice, es muy claro, lo que tienen que hacer es, este es lo que Dios manda, Dios el Padre manda, que creas en el que Él ha enviado, es decir, en Jesús. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Creer. Si ustedes creen en el mensaje del Mesías, creen en sus obras, es decir, en los milagros, en lo que Él ha hecho, en lo que hace en la cruz, creer en lo que dice, en lo que promete y en la esperanza de que Él regresará por cada uno de los que creen en Él, dice, ese es este alimento, esa es la obra de Dios, el creer. Obviamente Jesús está hablando no de creer solamente a nivel mental de decir yo creo. No, está hablando de una transformación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que de todas las cosas que creemos, creemos muchas cosas, ¿no? Dentro de nosotros, pero de todo lo que creemos, solamente una pequeña parte la llevamos a la práctica. Aquello que llevamos a la práctica es lo que se establece en el corazón y se convierte como una convicción. Eso es lo que realmente Jesús está hablando de creer. Es decir, porque si alguien le pregunta que si cree en Dios, bueno, por supuesto va a decir que sí. La gran mayoría va a decir que sí, pero, pero eso no significa que viva de acuerdo a lo que Dios ha enseñado. Dice que cree, pero vivirlo es otra cosa, ¿no? Entonces Jesús está diciendo de que la obra de Dios, lo que Dios espera que hagamos, es que creamos en el que Él ha enviado, con el resultado de una transformación de vida en la manera de pensar y en la manera de vivir, esa transformación del nuevo nacimiento que Jesús ha dicho inclusive en los capítulos pasados, ¿no? El versículo 30, entonces ellos le responden, dice, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Entonces ellos se están preguntando, ok, si el tema aquí, la obra de Dios es creerte a ti, le están diciendo a Jesús, creer en lo que tú dices y en todos los milagros, pues entonces dinos qué es lo que tú haces para que nosotros veamos y te creamos, de que verdaderamente eres el que Dios ha enviado y que ha marcado con su sello como autoridad, autorizado para poder hacer esta predicación, este mensaje y todo lo que nos estás enseñando. Entonces ellos quieren vamos a decir, una constancia, ellos quieren una evidencia de que Jesús ha sido enviado por el Padre, ¿no? Entonces el versículo 31, ellos le siguen diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces, ellos hacen referencia a una evidencia del Antiguo Testamento, del tiempo del Éxodo,
cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que pasó 40 años en el desierto, en los tiempos de Moisés, pasaron una hambruna, en el desierto no había nada que comer, casi nada que cazar para toda la gente que vivía ahí, y entonces Dios en forma milagrosa eh, está dándoles de comer todos los días a través del maná. Ellos hacen referencia a una obra milagrosa también de alimentación. Jesús acaba de alimentar casi 10,000 personas, pero ellos dicen, pues hubo un milagro más grande en la antigüedad, porque por 40 años Dios mandó el maná y Moisés fue el que nos dio ese pan para alimentarnos todos los días. Entonces, dinos tú, ¿qué evidencia tienes? Tiene que haber algo, porque nuestros padres ya pasó eso y Moisés también nos dio ese maná que caía del cielo, ¿no? Entonces le están diciendo, danos una prueba para poder creerte. Y les dice el versículo 32, Jesús les responde, dice, en verdad y en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, refiriéndose al maná que caía del cielo, sino que es mi Padre el que os da el pan verdadero del cielo, ¿no? Vuelve a tomar otra vez Jesús los dos puntos y dice, el maná que cae en el desierto, dice, no es Moisés ese pan que cae del cielo porque no permanece. El verdadero pan del cielo es el que el Padre ha enviado, es decir, a mí. Se refiriendo a Jesús. Dice, ¿por qué? Porque el pan que comen en el maná es algo que tienen que comer todos los días, no es permanente. Dice, pero el verdadero pan que viene del cielo, ese soy yo, porque el mensaje que les estoy dando y las promesas y las obras que estoy haciendo tienen repercusiones eternas. Entonces Jesús empieza a decirles, dice, esa prueba no se aplica en lo que estoy hablando, porque el maná es un asunto material que tenían que recoger todos los días y que era para alimentar sus cuerpos físicos. Pero no se aplica aquí, porque yo les estoy hablando que el Padre me ha enviado con un alimento espiritual, es decir, que tiene connotaciones espirituales para salvar espiritualmente a las personas y darles vida eterna. Es decir, la vida eterna no se va a lograr con cuestiones materiales, ¿no? Así es que dice Jesús, dice, si es mi Padre el que os da el pan verdadero del cielo, no es el maná, el de Moisés, es el que yo les voy a dar, ¿no? Y entonces sigue diciendo, versículo 33, dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, ahora ellos le responden en esta conversación, dice, danos siempre este pan. Y aquí vamos a entrar a analizar un poquito lo que hemos estudiado en los capítulos pasados de Juan. Hemos tenido algunos temas como cuando viene Nicodemo, aquel fariseo, viene a visitar a Jesús de noche y hay una revelación, una enseñanza tremenda. Y luego Jesús en el capítulo 4 tiene un encuentro con una mujer samaritana donde también hay una revelación espiritual muy fuerte, ¿no? Capítulo 3 con Nicodemo hay una revelación tremenda y en el capítulo 4 con la samaritana también hay una revelación tremenda. Ahora, en el capítulo 6 de Juan, Jesús está dando otra revelación también. Vamos a notar que hay similitudes en estas conversaciones con la que tuvo con Nicodemo, con la mujer samaritana y con la que tiene ahora con estos hombres. Y ahorita vamos a tomar algunas similitudes nada más para ver la referencia. Cuando Jesús está tocando el tema espiritual, que lo vimos en el capítulo 3 con Nicodemo, aquel señor estudioso, sabio de Israel que va a buscar a Jesús de noche y le dice Nicodemo a Jesús, sabemos que nadie ha venido, nadie viene de parte de Dios a menos que haga los milagros que tú haces, ¿no? Y Jesús empieza a hablarle a él acerca del nuevo nacimiento. Cuando Jesús y Nicodemo empiezan una conversación, Nicodemo está en un nivel, su mente está pensando en cuestiones materiales o de este mundo, y Jesús empieza a darle una revelación a nivel espiritual. Y parece como que no se chocan, no se entienden las dos conversaciones, la conversación, hasta que ya hay una revelación del nuevo nacimiento. Con la samaritana pasa lo mismo, acerca del agua que produce vida eterna.
Y Jesús le habla del agua que le va a dar y la samaritana también le habla y cree que está hablando del agua material, ¿no? Y volvemos al mismo punto. Jesús aprovecha para hablar de una verdad espiritual, para tomando en cuenta lo que está sucediendo en ese momento. Ahora Jesús va a hacer lo mismo por tercera vez en esta conversación. Ellos dicen, si es así, versículo 33 dice, si es el pan de Dios que baja del cielo y que nos da vida a todos, dice el versículo 34, pues entonces danos siempre este pan. Es decir, que no falte el pan espiritual. Si ese es el pan que baja del cielo y da vida al mundo, pues danos de ese pan que estamos buscando. Y ahí está la similitud, si se acuerdan, que ya lo estudiamos en el capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan, hay parecido esa conversación. Jesús le dijo a la mujer samaritana, todo el que beba del agua volverá a tener sed, es decir, en el pozo que está ahí de la samaritana. Los que tomen agua al rato les va a dar sed. Igualmente lo que les dijo Jesús a estos hombres, el que coma del pan va a tener hambre un rato más. Ustedes buscan una necesidad material, temporal. Pero dice aquí Jesús a la samaritana, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que del agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará para vida eterna. Es decir, le dice Jesús a la mujer, pues el agua que yo te doy, si tú la bebes, tiene connotaciones internas. Está hablando espiritualmente Jesús. Y la mujer entiende como que es material, se está refiriendo al agua material, pero Jesús está hablando de una necesidad espiritual que es su persona, su palabra, su evangelio, sus obras, y lo hace en esta metáfora como un agua que produce vida eterna. Igualmente sucede en este pasaje que estamos estudiando. Dice Jesús, pues el pan que yo les doy, el que baja del cielo, da vida al mundo. Y ellos dicen, pues danos siempre de este pan. Y ahí está la comparación con la samaritana del capítulo 4 del mismo evangelio. La samaritana dice, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Es lo mismo que respondió ella, lo que están respondiendo ellos. Es parecido, nada más que ahora está hablando de un pan, del alimento, y Jesús se refiere a un alimento espiritual, a un pan espiritual, ¿no? Entonces ahí vemos, ahí toco esta referencia para poder entender lo que viene, porque sí nos podemos confundir un poquito, o al menos interpretarlo en forma equivocada, ¿no? El versículo 35, después de que ellos le preguntan y le dicen o le piden, danos siempre de este pan, pensando en forma material, Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es parecido a la respuesta que le da la samaritana. Dijo, del agua que yo les daré, el que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed jamás. Y su connotación, dice, será para vida eterna. Entonces ahora Jesús les está diciendo, pero ahora la diferencia es que yo soy el pan de vida. Este yo soy, esta frase yo soy, es la primera vez que Jesús lo dice en estos relatos del Evangelio de Juan. Es muy importante entender lo que Jesús está diciendo con el yo soy, cuando dice yo soy el pan de vida. Y dice, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y Jesús dice, yo soy ese alimento espiritual que permanece para siempre y que trae repercusiones de vida eterna. Entonces, para poder entenderlo, hay una referencia que nos da el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Hay una discusión de Jesús y los fariseos, que Jesús está diciendo que él era anterior a Abraham. Antes de que naciera, dice Jesús, yo soy. Jesús está hablando acerca de su eternidad, su divinidad, de que Él existe, como dijo el Evangelio capítulo 1, que el Verbo se hizo carne, es decir, Él es la divinidad que es eterno, no tiene principio ni fin, y le está diciendo a estos judíos que Él es antes de Abraham. Acordemos que el fundador del judaísmo, si lo queremos ver de esa manera, es Abraham, el padre Abraham de todos los israelitas, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, yo soy antes que Abraham. Noten ustedes que no dice yo era, sino yo soy, porque el yo soy, ese es también un título. Nadie puede pronunciar el yo soy. En el mismo hebreo no se usa, como les dije la sesión pasada, no se usa el verbo ser.
Es decir, nadie dice yo soy Javier, no, yo Javier. Y quita el yo soy. Porque ese yo soy solamente le pertenece a Dios, porque denota eternidad, denota que no tiene principio ni tiene fin. Entonces Jesús está diciendo, comparándose o diciendo que Él es la divinidad, y lo entienden muy bien la gente a tal punto que tomaron piedras para tirárselas porque Jesús se ocultó, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Es decir, ¿cómo se atreve a decir que Él es Dios? Entonces es muy importante entender cuando lean el Evangelio, cuando Jesús dice yo soy, está hablando de un título que pertenece a la divinidad. Y Jesús está hablando de esa parte, de esa divinidad que Él tiene, ¿no? Ahora, Jesús usa la misma frase, yo soy, en 7 declaraciones acerca de sí mismo, acerca de él mismo. En todas las 7, él combina la frase yo soy con tremendas metáforas en las cuales expresa su relación salvadora hacia el mundo. Y todas estas 7 declaraciones de yo soy se encuentran en el libro de Juan. Es sumamente importante estudiarlas. Seguramente vamos a estudiar algunas. Esta es la primera que estamos estudiando, porque esta combinación de yo soy con la persona de Jesús en esta metáfora, porque es una metáfora, está expresando cuál es su relación salvadora hacia nosotros. En cada una de ellas está reflejando una parte de la salvación, cómo se relaciona Jesús con nosotros en términos de salvación. Y esta es la primera vez en donde dice yo soy y dice yo soy el pan de vida, es decir, un alimento espiritual que permanece y que produce vida eterna. Y ahí quiero nomás dar unos ejemplos de dónde están registrados estos 7 yo soy, para al menos tener alguna referencia y después los vamos a estudiar. Ahorita todavía no, ¿no? Entonces, estos 7 yo soy que están en el Evangelio de Juan, el primero dice yo soy el pan de vida, el Evangelio de Juan está hablando que Él es el que sustenta toda la vida eterna, ¿no? Que es algo que estamos viendo ahorita, ¿no? El otro es yo soy la luz del mundo. En otra ocasión, Jesús dice en el capítulo 8 que Él es la luz del mundo, es decir, la que trae la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia, porque Jesús vino a traer la revelación del Padre y el camino hacia la salvación. Entonces dice, yo soy el que traigo la luz, esa luz que trae vida, ¿no? Entonces ahí dice, yo soy la luz del mundo. El tercero dice, yo soy la puerta de las ovejas, también está registrado en el capítulo 10 de Juan. Cuando dice la puerta de las ovejas, está tratando de decir que el redil, obviamente, es el reino de Dios y tiene solamente una puerta. Y que las ovejas que andan afuera tienen que pasar por la puerta para poder entrar al redil y descansar y sentirse protegidas y ser alimentadas. Y es en el redil donde son sanadas, es en el redil donde viven a final de cuentas, los cuidados del pastor. Pero dice, el reino de Dios es como el redil y que los que están afuera es el mundo y que Jesús es la puerta. Es decir, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de mí. Yo soy la puerta. Si la puerta está cerrada, nadie entra. Y si yo como puerta me abro, entonces los voy a dejar pasar. Y está hablando de que Él es la puerta como un tipo de juicio, decir quién entra y quién sale, ¿no? Entonces dice, yo soy la puerta de las ovejas en el redil. Y también hace el otro yo soy, que es yo soy el buen pastor. Y ahí también está en el capítulo 10 de Juan y también está diciendo que Él es el cuidador, el protector de las ovejas, el que da la vida por las ovejas, el que arriesga su vida para poder mantenerlas saludables y alejadas de los peligros de los animales bestias salvajes o del ladrón que viene a robárselas. Entonces dice, yo soy el buen pastor, yo vengo a dar la vida por ustedes, ¿no? Es un hecho que Jesús no es un pastor ni tiene ovejas, pero ahí está tomando la metáfora de que el reino de Dios es, nosotros somos ovejas y Él es el pastor y Él da la vida por nosotros, ¿no? Entonces, ahí está otro significado de la relación de cómo se relaciona la salvación con nosotros, ¿no? Y en otra ocasión dice, yo soy la resurrección y la vida. Y vuelve una vez más a decir, yo soy. Es decir, Él no nos lleva
no quiere decir, vamos a entenderlo bien cuando dice, no es que yo tenga la resurrección o yo tengo la vida. No, yo soy la resurrección. Es decir, Él es el generador de la vida. Lo dijo Juan en el Evangelio, el capítulo número 1, dice, el verbo se hizo carne, y hablaba del verbo que nada de lo que existe fue hecho si no fuera por el verbo, y este verbo se hizo carne, es la persona de Jesús, ¿no? Entonces dice, yo soy la resurrección, o sea, yo soy el que genero la vida y yo soy el que hace que algo que está muerto y descompuesto, que ya ha llegado a quizá desintegrarse como moléculas o descomponerse, volverse composta, tengo el poder suficiente para volver a regenerar la vida de lo que se había perdido. Se llama resurrección de la carne, ¿no? Y dice, yo soy. No dice, yo lo tengo, yo tengo ese poder. No, yo soy la resurrección. Entonces, Él es el que nos da la vida después de la muerte, de poder volver una vez más a la vida. Y Jesús dice, yo soy el que hace eso, hablando, por supuesto, de sus atributos divinos, ¿no? Y viene el otro yo soy, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, la vida. Y ahí está claramente diciendo que Él es la manera en que debemos de vivir, en Él caminar, en Él dirigirse hasta que llegamos, por supuesto, hacia la vida eterna. El camino de Él es la vida que vivimos a diario, la verdad de su evangelio, y Él es el que nos sostiene y nos da una vida hasta que lleguemos el día del día del juicio final. Pero dice, yo soy, es decir, no le estoy dando un camino por donde andar. No, tienen que vivir en mí y yo en ustedes, ¿no? Y el último de los yo soy de Juan es yo soy la vida verdadera. Es claro que en Juan 15 hay todo un mensaje donde dice de una vid de alta cepa, si lo queremos decir así, de calidad, no de una vid mezclada o injertada con diferentes tipos de productos. Dice, no, esa es una vid verdadera que da fruto y da fruto al ciento por uno. Es todo un tema que cuando llegue el momento estaremos explicando, pero ahí también dice yo soy. Y dice yo soy del árbol en ese tipo de la planta y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas, los frutos y todo pámpano que no da fruto será cortado. Entonces dice yo soy la planta. Nadie puede recibir esa savia de vida a menos que esté conectado totalmente conmigo, porque yo soy el que produzco esa savia de vida y que da buen fruto y a menos que estén conectados. Entonces Jesús dice, no hay otra manera de poder lograrlo. Pero ahí tenemos más o menos un resumen de las 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Y este es el primero, el que estamos estudiando, el pan de vida. No sé si los alcanzaremos a ver todos, pero los vamos a comentar en las diferentes clases más adelante, ¿no? Entonces aquí ya tenemos claro el tema de yo soy el pan de vida, que viene a mí, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es decir, la suficiencia de que Él es el alimento espiritual que no, el que lo reciba o el que lo coma, si lo queremos ver de esa manera en sentido espiritual, dice, no volverá a tener hambre espiritual. Es decir, no tendrá necesidad de estar buscando por otros lados para saciar esa necesidad espiritual que todos tenemos, ¿no? Que Él es suficiente como alimento espiritual y que el que crea en Él, por supuesto, nunca más volverá a tener sed. Y obviamente estamos hablando de sed espiritual. ¿Por qué lo sabemos? Porque él lo mismo lo aclara desde el principio de esta conversación, donde les dice, ustedes están buscando el alimento que perece, vienen a buscarme por el pan, por el milagro que hice el día de ayer, de la multiplicación de los panes, pero yo los invito a que busquen el alimento espiritual bajado del cielo, el pan bajado del cielo, porque el Padre es el que autorizó y el que ha enviado, el que coma de ese pan, pues es el que va a tener la vida eterna. Ahí Jesús está hablando, obviamente, en esta metáfora del alimento espiritual, ¿no? Y avanzamos con esta conversación que tiene muchas connotaciones, pero no se me estén confundiendo tanto. Y dice el versículo 36, dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Se refiere al milagro que vieron y aún así no quieren creer, a pesar de lo que sucedió. Y el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió,
que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús está una vez más aclarando, diciendo que todo el que se ha acercado a Jesús y cree en Él, de una manera u otra, es el Padre el que está involucrado dentro de la persona, que pone el querer como el hacer, es decir, la motivación, el deseo y la necesidad de buscarle a Él. Por eso dice Jesús, todos los que vienen a mí, al que viene a mí, no lo voy a echar fuera. ¿Por qué? Porque el Padre los ha enviado hacia mí. Es decir, me los ha dado. Dice, porque yo vine a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad de Dios, que viniera yo a esta tierra, pues era de que todos los que el Padre me ha puesto y me ha enviado no se pierdan. Es decir, todos aquellos que confían en Jesús, todos aquellos que se refugian en la gracia de Cristo, en el perdón de los pecados, en una vida nueva, en un nuevo nacimiento, todos ellos que creen en Él, que reciben ese alimento, dice, no se vaya a perder ninguno. ¿Por qué? Porque el Padre me los ha dado. Dice el versículo 39, dice, esta es la voluntad del que me envió, es decir, del Padre, que todo lo que Él, refiriéndose a Dios, me ha dado, yo no pierda a nadie, sino que los resucite en el día final. Ese es el propósito, ahí está lo que Jesús vino. A eso vino Jesús. Lo comenté, me parece que en uno de estos sermones, en uno de los lugares que me invitaron, y lo he dicho tal vez aquí, que nos equivocamos cuando creemos que Jesús murió en la cruz para poder darnos una vida saludable en esta tierra, para poder que sucedan milagros nada más, y que quedamos sanos por su sangre bendita, y que nos va a arreglar los problemas financieros, las crisis emocionales, que son cosas que suceden. Al final de cuentas, Dios hace milagros y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y resuelve una situación, necesidades que tenemos. Sí existe, pero no murió Cristo en la cruz para darnos una vida cómoda aquí de 80, 90 años o más. No, Cristo murió en la cruz para darnos una vida eterna, para rescatarnos. Por eso dice Jesús aquí, a eso he venido. Porque la intención del Padre a mandarme a mí es que los que Él me entrega en mi mano, que se van a alimentar de mí, que yo vivo en ellos, estos son los que yo voy a rescatar, y los voy a dar vida eterna el día del juicio, los voy a resucitar. Ese es el objetivo final. El objetivo final es ese. Se hizo carne, habitó entre nosotros con el objetivo de morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, para dejarnos de su Espíritu Santo como evidencia de la espera mientras nosotros llega el día del juicio final, en donde confiamos en Él y seremos llamados, cubiertos por la sangre de Cristo, y entonces ese perdón que obtenemos por la sangre de Cristo, por su gracia, nos permite entonces entrar en la resurrección de la carne el día final. ¿Qué es lo que dice Jesús? A eso he venido. No ha venido para darnos una vida positiva, una vida de tranquilidad. No. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, por ser seres humanos tenemos problemas. Aunque nos portemos bien, los problemas ahí están. Problemas de salud, problemas que otros generan. Ahí estarán. Pero dice que a pesar de que el Espíritu Santo nos ayuda en esta tierra y nos ayuda a sobrellevar las cargas, o inclusive con milagros, con maravillas, si esa es su voluntad, a pesar de eso, el objetivo es la resurrección de todos los que hemos creído en Él hacia una vida eterna. Eso es lo que dice el versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ahí vuelve una vez más a decir, creer en Él, el resultado sea, tenga vida eterna. Y entonces yo mismo lo voy a resucitar en el día final. ¿Por qué? Porque es la resurrección y la vida. Como puede ver, hay bastante información, estamos yendo un poquito rápido, y dice el versículo 41. Y ahí a los judíos, de los que escucharon esta conversación, acordémonos que está dentro de una sinagoga en Capernaum, y ahí está la gente, y ahí están los ministros, la gente, los líderes, los fariseos, los judíos, dice que empezaron a murmurar de Jesús, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice que yo he descendido del cielo?
ellos empezaron a cuestionar el tema de que Jesús dijo que había bajado del cielo. Dice, pero ¿cómo? Si conocemos a Jesús, a José el carpintero, tu padre y a María, todos lo conocemos. Y muchos se acuerdan de Jesús cuando andaba en Nazaret corriendo, jugando con los niños ahí entre todos. ¿Cómo sale ahora con que descendió del cielo? Empezaron a cuestionar todo, ¿no? Estaban batallando para creer lo que él les decía. No creían que el Verbo se hizo carne, es decir, se encarnó en forma humana y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿no? Entonces Jesús, el versículo 43, le responde a estos fariseos que estaban ya murmurando, quizá diciendo que estaba loco, quizá diciendo que era un lunático, quizá diciendo que se está pasando de lanza, como dicen por ahí. Pero dice el versículo 43, respondió Jesús y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Muy interesante, ¿eh? Lo que está diciendo. Ahí entra una doctrina que puede ser un poquito polémica, que se llama la doctrina de la elección. Es decir, el Padre elige y el Padre nos atrae. Es decir, nadie viene a Cristo a menos que el Padre primero vivifique su espíritu para que le aplique la fe a Jesús y lo busque. Es decir, nadie puede presumir de que es muy bueno porque ha creído en Jesús. No, si aún el deseo de buscarle y el deseo de buscar el perdón y la restauración y la vida eterna viene del Padre, porque aquí lo dice. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo trae el Padre que me envió. Y entonces yo lo resucitaré en el día final. Versículo 45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Entonces Jesús, para aclarar el tema de que el Padre es el que nos lleva primero a Jesús para creer en Él, es decir, nosotros no damos los primeros pasos, es el Padre el que nos impulsa y entonces nosotros caminamos y nos dirigimos a Él, ¿no? Respondemos positivamente a ese impulso. Y entonces Jesús dice, no se sorprendan, estaba profetizado. Los profetas en el Antiguo Testamento decían que en los tiempos finales Dios mismo enseñará a la gente. Y entonces Jesús, para aclarar que esa enseñanza es espiritual, volvemos al mismo punto otra vez, Jesús no quiere salirse de que todo este tema es espiritual, quiere aclararlo, dice, está profetizado de que el Padre va a enseñarnos a todos, o los va a enseñar, enseñados por Dios. Pero dice, no es que alguien haya visto al Padre, como el maestro se sienta con el discípulo. Dice, no, esa enseñanza del Padre hacia todos es a través de aquel que ha visto al Padre, es decir, el que bajó del cielo. Ahí está medio revuelto, una vez más, está enfatizando el tema espiritual, el alimento espiritual, y que estaba profetizado de que el Padre enseñaría, nos enseñaría a todos nosotros, pero dice, al Padre nadie lo puede ver porque es espíritu. Solamente el que ha estado con el Padre, ese es el que ha venido a traer la enseñanza para ser enseñados por el Padre a través del pan de vida que es Cristo. Por eso lo dice muy claro. Si nadie ha visto al Padre, porque Dios es espíritu, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Es decir, el Mesías, el pan de vida, ¿no? Y sigue el versículo 47 y vuelve otra vez a decir, me parece que la tercera vez que Jesús dice, en verdad os digo. Es decir, hace declaraciones que son incuestionables, que son difíciles, pero es el cimiento de la enseñanza bíblica. Dice, el que cree tiene vida eterna. Entonces, ahí Jesús está otra vez, es la tercera vez que repite que el que cree en él tiene vida eterna. Y entonces también les dice, el que hace la obra del Padre, es decir, lo que el Padre está pidiendo, y ellos dicen, ¿qué es lo que pide el Padre? ¿Qué es la obra del Padre? Pues que creas en el que el Padre envió. Y otra vez vuelve a decir, el que cree y el que cree y el que cree tiene vida eterna. Y ese es un cimiento de la vida cristiana que radica totalmente en la fe, es decir, en creer en Jesús, que lo que Él dice es la verdad, que es el Hijo de Dios, el mismo Mesías, Dios hecho carne, que murió en la cruz para salvarnos y que va a regresar por segunda vez y que va a resucitar a todos nosotros en la resurrección de la carne al final de los tiempos, ¿no?
ahí está, el creer todo eso y vivir de acuerdo a esa enseñanza produce la vida eterna. Y ese es un cimiento de la vida cristiana. Y entonces ahí viene la declaración famosa, yo soy el pan de vida, ¿no? Dices, yo soy, una vez más empieza a decir, yo soy el pan de vida. Y dice el versículo 49, otra vez retoma el tema del maná. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, algo temporal, un alimento físico que tenían que recoger todos los días y que al final de cuentas murieron. No era un alimento espiritual. Entonces Jesús dice que eso es un alimento, que Él es un alimento espiritual que produce vida y vida eterna. Es decir, no está hablando de un pan material, está hablando de un alimento espiritual, no de un alimento material. Por eso hace la referencia, dice, ustedes, vuestros padres comieron el maná, que era material, y el resultado de un alimento material, pues es morir. Hasta ahí llega. Pero mi alimento produce vida eterna. Versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Una vez más está diciendo, yo soy el alimento, este alimento espiritual que produce vida eterna, y el que lo coma, pues no va a morir, porque es un alimento espiritual y que tiene connotaciones eternas. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y ahí Jesús está hablando de entregar la vida. Dice, el pan que yo también daré, es decir, este alimento de vida, lo voy a dar para vida del mundo, es mi carne. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz va a entregar su carne, va a entregar su cuerpo como pago, como lo que demanda la ley. La paga, el pecado es muerte. Jesús muere en la cruz para pagar la demanda que había en contra de nosotros por causa del pecado. La ley establecía que estábamos endeudados por el pecado y que no teníamos manera de pagarlo. Jesús pagó con su vida, dio su vida, dio su carne, murió en la cruz para poder producir vida y entonces muere por todos en el sentido de aquel que se quiere refugiar en la gracia. Dice, yo soy el pan que daré. Dice, yo, el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, ¿no? Entonces ahí está hablando del pan espiritual que produce vida y está hablando de su cuerpo que es material, que va a morir en la cruz porque es un cuerpo santo sin pecado, su sangre es santa que va a tener repercusiones de salvación eterna para todo el que crea, ¿no? Y eso me recuerda el Juan, que Juan, el Juan el Bautista, cuando le preguntan acerca de que si él era el Mesías, y Juan el Bautista dice que vio a Jesús pasaba por ahí, le dijeron, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Refiriéndose a Jesús. Acuérdense que lo hemos comentado, van los investigadores de Jerusalén a buscar a Juan el Bautista por todo lo que estaba sucediendo ahí en el Jordán, en los bautismos, y van y le preguntan si él era el que había de venir, es decir, el Mesías, y Juan el Bautista dijo, no, yo no soy, ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Y en eso va Jesús, viene del desierto y apunta con el dedo, dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ahí está esa provisión que Dios ha dado para poder salvar el mundo. Alguien que tenía que morir para salvar al mundo. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz es una muerte expiatoria y que tiene todo eso significado en los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso dice Jesús, yo soy el pan de vida y también daré por la vida del mundo, daré mi carne, es decir, mi cuerpo, como sacrificio en la cruz, ¿no? Y sigue avanzando, versículo 52. Ahí los judíos ya están discutiendo entre ellos, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ahí se están preguntando, oye, espérame, este se está brincando la barda, ¿cómo que nos vamos a comer su carne? Jesús le responde, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida eterna, vida en vosotros. Y ahí una vez más volvemos, por eso estoy tratando de hacer esta comparación con los pasajes que ya estudiamos de Nicodemo. Es lo mismo, igual con la samaritana.
Ellos entienden solamente a nivel personal, a nivel material, y Jesús está hablando en términos espirituales. Le pasó a Nicodemo también, acuérdense, esa conversación. Nicodemo quería saber cómo era el camino para llegar al reino de los cielos. Y Jesús le responde, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y Nicodemo pregunta, indignado, sorprendido, confundido, ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, el gran sabio, no entiende que Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Y Nicodemo cree que le están diciendo que tiene que nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo? ¿A poco voy a regresar al vientre de mi madre si ya está ni vive? Y yo voy a regresar otra vez para poder nacer de nuevo. Notemos esa similitud y esa comparación en donde Jesús habla en términos espirituales, pero usa metáforas terrenales para entender esto, ¿no? Ahora en esta conversación del pan de vida, Jesús hace lo mismo. Ellos están diciendo, ¿cómo vamos a comernos a Jesús? Y entonces Jesús les dijo, les digo en verdad, entiéndalo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Esa declaración es escandalosa porque suena a canibalismo. Porque suena que deben de beber sangre. Por supuesto que ni siquiera beben la sangre de los animales, porque así está establecido por la ley. Está prohibido beber sangre de cualquier animal, ni de los corderos, ni animales puros ni impuros. No se puede. Está prohibido beber sangre. Pero Jesús les está diciendo eso. Mucho menos comerse a un ser humano. Obviamente estamos entendiendo que Jesús está hablando, como el caso de Nicodemo, a nivel espiritual. No está hablando a nivel material, no es comerse a Jesús, no es un canibalismo, ni siquiera beber su sangre, ¿no? Pero Jesús dice, si no recibes este alimento, si no te comes este alimento, si no te comes el mensaje, si no te comes mi obra, si no te comes mis promesas, si no dejas que entren a ti a formar parte de ti, porque el alimento no lo comemos y se distribuye como nutriente en todo nuestro ser y nos da vida. Entonces Jesús está diciendo, así es mi alimento, tienen que comérselo a nivel espiritual para que produzca vida en todos nosotros, en todos ustedes, y una vida espiritual, un alimento que se come, que se recibe, que se acepta, que se convierte en convicciones, en parte de vida, y entonces empieza a producir una vida espiritual dentro de nosotros, con promesas espirituales y con esperanza espiritual de una resurrección y una vida nueva. A eso se está refiriendo Jesús, pero ellos no lo entienden. Le pasó a ellos lo que le pasó a Nicodemo, lo que le pasó a la samaritana también. Cuando Jesús le habla del agua de vida eterna, ella no entendía, creía que se estaba refiriendo al agua terrenal. Y luego todavía parece como que empeora la situación. Versículo 54 dice, el que come mi carne, o sea, está rematando la idea, recalcándola, es el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, no parece que Jesús está tratando de aclarar el asunto, sino está rematando, remachando la idea de su mensaje, de la aceptación de su persona, de lo que Él es, ¿no? Y vuelvo al mismo caso, ¿no? El caso de la samaritana, ahí está, Juan 4:13. Jesús le responde a la mujer samaritana, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahí estaba también la misma situación con la mujer samaritana, la misma situación con Nicodemo, y ahora está Jesús con estos fariseos que no están entendiendo en qué consiste el alimento que él trae, ¿no? Que hace referencia, por supuesto, a los sacrificios, ¿no? Dice el versículo 57, como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el de vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Hay que entenderlo a la luz de los sacrificios.
no se está refiriendo a comer su carne ni su sangre, de ninguna manera. Eso no está la idea ahí. Pero cuando él habla de los sacrificios, en el Antiguo Testamento, los sacrificios, cuando llevaban el cordero, lo presentaban al sacerdote. El sacerdote hacía el sacrificio, el derramamiento de sangre, y con esa sangre santificaba al que iba a ofrendar el perdón de los pecados, y santificaba el altar, y santificaba el lugar santísimo. Pero el animal lo había que partir, lo partían en tres partes. Una parte, los dentros del animal, la parte grasosa, el hígado, todo eso se quemaba en el altar. Una de las piernas se quedaba el sacerdote con ella. Y el resto del animal se lo llevaba el oferente y se lo llevaba a su casa y se lo comía. Igual sucedía con otro de las ofrendas que se llamaban las ofrendas de cereales. Llegaba la gente con una ofrenda de cereal, es decir, en forma de tortas, de panes grandotes, así establecía la ley, así está escrito, y eso representaba también el gratitud por todas las bendiciones de la cosecha y la dependencia totalmente de Dios. Llegaba con este sacrificio o esta ofrenda de los cereales y el sacerdote lo partía y le daba una parte para él y otra parte se quedaba el sacerdote. Y con la parte que se le daban al oferente, iba a su casa y lo partía y empezaban ellos a comer. Junto con esa ofrenda en el altar llevaban 1 litro de vino y lo vaciaban, era una libación. Vaciaban el vino juntamente con el tema del pan. Así es que ahí estaba esa figura del pan y el vino en el Antiguo Testamento, esa partición, ahí estaba. En la mente de los que escuchaban lo que Jesús decía, ya tenían escrito esas tradiciones y esas costumbres. Entonces, cuando comían del sacrificio, estaban comiendo el perdón y estaban comiendo la santidad, porque a través de la sangre se lograba la santificación. Algo que platicaremos la próxima sesión acerca de la santificación y acerca de la contaminación, para poder entender todos estos sacrificios. Jesús es el Cordero, Jesús muere en la cruz, Jesús dijo, este es mi cuerpo que será partido, es decir, como la ofrenda de pan, que será repartido para la santificación. Esta es mi sangre que es derramada para la santificación, porque el Cordero derramaba la sangre para santificar al oferente, el perdón de los pecados, y para santificar el altar y para santificar lo que tenía que santificar. Y así Jesús lo hace de esa manera. Y hablaremos de eso también la próxima semana, ¿no? Así es que Jesús aclara, dice, el que come este pan vivirá para siempre. Versículo 59. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Es decir, dentro de la sinagoga se hizo el escándalo en esa ocasión. Ya vamos terminando. Dice el versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre ascender hasta donde estaba antes. Jesús les está diciendo, ¿se están escandalizando por lo que yo estoy diciendo? ¿De que es necesario que me tengan que comer como el pan de vida que produce esa vida espiritual? Digo, si eso les escandaliza, pues ¿qué va a pasar cuando me vean, cuando yo me vaya al cielo? Que eso sucedió después de la resurrección. Digo, ese es un escándalo más grande. Van a batallar para aceptarlo y para entender lo que está sucediendo, ¿no? Un gran espectáculo, por supuesto. Versículo 63. El espíritu es el que da vida. Y ahí es muy interesante. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es decir, la parte material, natural del pan del que está hablando, no aprovecha, si lo vemos en términos carnales, en términos materiales. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Toda esta declaración de lo que se aventó este rollo del pan de vida y me tienen que comer y la sangre y los sacrificios y el que bajó del cielo y el maná, dice, yo les he estado hablando toda la conversación en términos espirituales. Y ahí lo dice el versículo 63, el espíritu es el que produce vida, los términos espirituales. Pero si lo vemos en términos de carne, en términos carnales, humanos, materiales, dice, no sirve de nada. Porque todas estas palabras que yo les acabo de dar producen espíritu, son espirituales y producen vida y vida eterna. Ahí está el tema de la declaración de Jesús sobre esta conversación
de que todo lo que dijo está en términos espirituales, porque lo que produce vida, y esas son las palabras que Jesús dijo. Con los temas naturales de la carne, dice, para nada aprovecha. Es decir, aprovecha solamente para esta vida. ¿Comes? Pues sí te aprovecha, pero te dura unas cuantas horas. Pero al final de cuentas vamos a morir, como lo dijo Jesús. El maná del cielo cayó, pero murieron. Pero lo que yo les estoy dando, el pan de vida, produce vida eterna. Versículo 64. Pero algunos de vosotros no creéis, dijo Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionar. Y ahí parece que está dando un anticipo sobre Judas, el traidor. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo ha concedido. Es decir, algunos de ustedes no han creído y no van a creer, y otros iban a creer. Y les digo que los que creen en mí, han venido porque el Padre se los ha concedido. Y los que no les dieron la chance de poder venir a mí, ¿no? 66. Dice que como resultado de esta conversación, de estas declaraciones de Jesús, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Les pareció duro. Cuando dice discípulos no se refiere a los 12, se está refiriendo a mucha gente que lo seguía por días y días sentados aprendiendo de él. Pero cuando llegaron a este tema de yo soy el pan de vida y que tienen que comer y que tienen que recibirlo y que lo demás no aprovecha y que es alimento espiritual, y esto que les está generando confusión, dijo, es demasiado lo que está pidiendo. Mejor vámonos. Y muchos se fueron. Dejaron de seguir a Jesús por estas declaraciones, ¿no? Versículo 67. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué le está diciendo a los discípulos? Estos 12, te creemos. Creemos que eres el alimento espiritual que ha sido enviado por el Padre para que el que te reciba, el que crea en ti, el que se alimente su espíritu de ti, va a tener vida eterna. Nosotros creemos que eres el enviado de Dios, que eres el Mesías y creemos que tú vas a resucitarnos en el día del juicio final y que hemos conocido y sabemos que eres el Santo de Dios, es decir, el Mesías, el enviado por Dios. Versículo 70, Jesús le responde, ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Y ahí aparece una predicción, la sexta número que hemos estudiado de Jesús. Está hablando del futuro, lo que va a suceder. Dice, yo los escogí a todos ustedes. Sin embargo, uno de vosotros es un diablo, refiriéndose a Judas. No dijo quién era, nadie sabía, pero sabía que uno lo iba a traicionar. Y está hablando de ese diablo que estaba ahí metido, que se iba a meter en Judas para poder llevar a Cristo de la cruz, que era algo que hablaremos más adelante en todo este tema de la traición de Judas cuando llegue el momento, ¿no? Entonces, ahí termina básicamente el tema del pan de vida. Continuaremos la próxima semana con la segunda parte, donde hablaremos el tema importante que tiene que también ver con los sacrificios, con lo que contamina el hombre. La religión, la religiosidad, hablaba de que todos los rituales, si no cumplías con un ritual, si tocabas cosas que estaban muertas, si hacías esto, no hacías lo otro, perdías tu santificación o adquirías contaminación y entonces no estabas calificado para estar en la presencia de Dios. Entonces hay una conversación donde critican a Jesús acerca de que no se lavan las manos ritualmente y le dicen, ¿por qué ustedes no cumplen con los rituales? Van a contaminar los alimentos. Si no entraban en ese ritual, van a contaminar lo que se comen y van a perder la santificación. Y Jesús hace una declaración muy interesante. Dice, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él, de lo que está en el corazón. O sea, lo que tenemos dentro, eso es lo que produce la contaminación espiritual. Y empieza a ser toda una declaración muy interesante que vamos a hablar de eso. Hablaremos de los niveles de santificación y los niveles de contaminación que existían en el Antiguo Testamento. Pero una vez que Cristo murió en la cruz, nos ha santificado a todos para siempre y entonces ya no había necesidad de todo su sistema religioso.
Como les comenté al principio, el tema es abundante, es muy profundo, pero al menos tenemos una panorama general. Yo voy a pedir ahora que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestro rostro ahí donde estemos y que hagamos una oración juntos para terminar. Amado Padre, Señor, gracias por esta palabra. Yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté en nosotros y nos dé luz y claridad sobre lo que hemos leído y estudiado. Sabemos que son temas complicados que pueden producir confusión, como se confundieron en aquel tiempo los que lo escucharon, pero quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos dé luz y claridad de que Jesús es ese alimento que ha venido del Padre, un alimento espiritual, que nos habló en términos espirituales, que usó palabras espirituales, que ese alimento produce vida eterna, que es un alimento que permanece, que no hay necesidad de estar repitiendo. Por eso habla de la permanencia. Señor, gracias por estas palabras en donde Él es suficiente, su persona, su mensaje, su obra en la cruz, su poder, sus milagros, sus promesas de que vendrá por nosotros y que nos resucitará en el día del juicio final. Todo eso, Señor, permanece y que tu Espíritu nos anima a mantenernos firmes en fe hasta el día que nos encontremos con Él. Gracias por estas palabras y reconocemos que Jesús es el pan de vida, aquel que produce alimento sólido, espiritual, que permanece para vida eterna. Creemos en ti, creemos en tu obra y en tus promesas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.